Perlas del libro de Daniel. Dios se revela a las personas de muchas maneras. A algunos se les revela por medio de milagros, de señales, de prédicas, de testimonios. Hay un sinfín de medios que Dios utiliza para revelarse a las personas. Pero esas revelaciones tienen un propósito de que le conozcan y le acepten como su Dios. Lamentablemente, la gran mayoría pierde las oportunidades de entregar su vida a Dios. Buen día. Damos gracias a nuestro Dios por permitirnos meditar este día en las perlas del capítulo 5 del libro de Daniel. Este capítulo 5 tiene por título La escritura en la pared, pero también podríamos llamarlo como las oportunidades perdidas. El rey Belsasar hizo un gran banquete a 1000 de sus príncipes y en presencia de los 1000 bebía vino. El rey Belsasar. ¿Era rey Belsasar? En sí no era rey, pero estaba cumpliendo las funciones de rey. Dice la historia que cuando Nabonido, que era el rey, el hijo de Nabucodonosor, estaba en el Líbano convaleciente de una enfermedad, poco antes de iniciar una campaña en contra de Tema en el occidente de Arabia, llamó a su hijo mayor, Belsasar, y le confió el reino. Esto sucedía en el tercer año. Si esto ocurrió en el tercer año del reinado, fue en el invierno, enero a marzo del año 553 a 552 antes de Cristo. Algunos eruditos piensan que ese tercer año fue el tercero después de la terminación de un templo en Harán. El hecho es que Belsasar estaba reinando en ese lugar. Algunos críticos consideran que Daniel se equivocó al llamar rey a Belsasar, pero la historia misma asegura que Belsasar cumplía las funciones de rey y por eso es que cuando llama que interpreten la escritura de la pared, Belsasar promete que hará a quien interprete dichas escrituras el tercer señor del reino. Belsasar, con el gusto del vino, o sea, ya estaba embriagado, mandó que trajesen los vasos de oro y de plata que Nabucodonosor su padre había traído del templo de Jerusalén, para que bebiesen en ellos el rey y sus grandes, sus mujeres y sus concubinas. El libro de Proverbios nos advierte acerca de consumir vino, de embriagarse. Dice que el consumir licor es alborotador. ¿Por qué? Porque el licor altera al ser humano. La persona pierde la noción de la realidad. Algunos completamente, algunos en cierta medida. Pero también hay quienes pierden el control de muchas cosas. Por ejemplo, en este caso dice, con el gusto del vino mandó que trajesen los vasos de oro. Posiblemente si hubiera estado sobrio, Belsasar no hubiese mandado que se trajesen los vasos de oro del templo de Jerusalén. Y esto se suele repetir en la experiencia de muchas personas. Están embriagados y empiezan a decir o a hacer cosas que no harían si no estuvieran embriagados. Ese es uno de los tantos problemas que genera el alcohol en las personas. Y hay quienes incluso están en la cárcel por haber cometido homicidios o por haber producido o ocasionado algún accidente como consecuencia de los efectos del licor.
Esta es una primera perla que debiéramos tener en cuenta. Lo otro es que hay personas que están embriagados, como dice Apocalipsis, con el vino de Babilonia y desafían a Dios, desafían abiertamente a Dios. Y en este capítulo se muestra cuáles son las consecuencias de desafiar a Dios. Belsasar mandó traer. ¿Quién había traído esos vasos? Nabucodonosor su padre. ¿De dónde? Del templo de Jerusalén. ¿Y para qué pidió que trajesen esos vasos sagrados? Para que bebiesen en ellos el rey, sus grandes, sus mujeres y sus concubinas. Entonces fueron traídos los vasos de oro que habían traído del templo de la casa de Dios que estaba en Jerusalén, y bebieron en ellos el rey y sus príncipes, sus mujeres y sus concubinas. El desafío estaba consumado, el pecado estaba consumado. Belsasar desafió abiertamente al Dios del cielo, y la respuesta del Dios del cielo no se hizo esperar. Bebieron vino y alabaron a los dioses de oro y de plata, de bronce, de hierro, de madera y de piedra. Solo dice esto el capítulo 4. No dice que tantas otras cosas se mencionaron, como suele suceder con seguridad, que alabaron a sus dioses en detrimento del Dios creador. Los vencedores solían minimizar a los dioses de los pueblos subyugados. Pero como que el tiempo de gracia para Belsasar se había terminado. Y esa es otra de las perlas que nosotros encontramos en este capítulo. Hay muchas personas que, debido a su rebelión constante contra Dios, están vivos, pero están ya muertos espiritualmente porque su gracia se ha terminado. En aquella misma hora aparecieron los dedos de una mano de hombre que escribía delante del candelero sobre lo encalado de la pared del palacio real, y el rey veía la mano que escribía. ¿Qué es lo que estaba sucediendo? Dios respondió inmediatamente al desafío de Belsasar y manda un mensaje, y es un mensaje realmente que pone punto final a toda una etapa de la historia de la humanidad, al periodo de hegemonía del imperio babilonio. La mano. Y aquí, ¿qué encontramos? Humanamente es imposible explicar esto, qué estaba sucediendo. Y Belsasar palideció. Sus pensamientos lo turbaron. ¿Qué pensamientos habrán cruzado por su mente? Pero si palideció, con seguridad que estaba lleno de miedo. Y se debilitaron sus lomos y sus rodillas daban la una contra la otra. Había miedo. El terror fue realzado por una conciencia acusadora que se despertó y llenó al rey de oscuros presentimientos. La lobreguez de sus pensamientos debe haberse acrecentado al darse cuenta del peligro mortal al cual había sido arrojado el imperio por errores políticos del pasado, por su propia conducta inmoral, por la reciente y desastrosa derrota de su ejército y por los actos sacrílegos que realizaba. No es de extrañarse que sus pensamientos lo torturaban. ¿Qué pensamientos pasaron por su mente? El hecho es que estaba temblando de miedo. Es imposible que un ser carnal en estado natural pueda presentarse ante Dios. Y las personas, cuando ven las manifestaciones de Dios, tiemblan. El rey gritó en alta voz que hiciesen venir magos, caldeos y adivinos, y dijo el rey a los sabios de Babilonia: cualquiera que lea esta escritura y me muestre su interpretación, será vestido de púrpura y un collar de oro llevará en su cuello, y será el tercer señor del reino.
el tercer señor, por lo que ya mencionamos, de que él era en sí el regente, pero era considerado rey. Antes de que se entendiera plenamente el lugar que ocupaba Belsasar en el reino y su relación con Nabonido, los comentadores solo podían hacer conjeturas en cuanto a la identidad del segundo gobernante del reino, porque algunos daban por hecho de que Belsasar era el rey y por qué es que se ofrecía el ser el tercer señor. Pero la historia corroboró de que Belsasar era el segundo. El primero era Nabonido. Ahora Belsasar manda llamar una vez más a todos los sabios. ¿Y qué sucede con los sabios? Como ya había sucedido anteriormente, cuando Nabucodonosor los llamó, no pudieron hacer nada. Entonces fueron introducidos todos los sabios del rey, pero no pudieron leer la escritura ni mostrar al rey su interpretación. Es la tercera vez que leemos en el libro de Daniel la incapacidad de los sabios de la corte de Babilonia de leer, de interpretar el mensaje que Dios manda. Lo mismo sucedió en la corte de Faraón, cuando José interpreta el sueño del mismo. Y esto debe dejar en claro que la única manera de entender los mensajes de Dios, la única manera de entender las profecías, la única manera de entender el escrito es con la guía del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque las escrituras no son de interpretación privada. Solo el Espíritu Santo puede ayudarnos a entender qué dice su palabra, cuál es el mensaje, cuál es el significado. Como no pudieron ayudarle con descifrar este enigma, Belsasar se turbó sobremanera, palideció y sus príncipes estaban perplejos, todos estaban asustados, todos temblaban. Y es cuando ingresa la reina. La reina, por las palabras del rey y de sus príncipes, entró a la sala del banquete y dijo: Rey, vive para siempre. No te turben tus pensamientos ni palidezca tu rostro. Desde el tiempo de Josefo, los comentadores han supuesto que esta reina era la madre o abuela del rey. Según la costumbre del antiguo cercano oriente, nadie sino la madre del monarca reinante se hubiera atrevido a presentarse ante el rey sin ser llamado. Aún la esposa de un rey ponía su vida en peligro al hacerlo. Algunas cartas cuneiformes babilónicas escritas por algunos reyes a sus madres muestran un tono respetuoso muy notable y claramente revelan el excelso puesto que ocupaban las madres reales. La reina. ¿Y cuál es el mensaje ahora de la reina? Le da tranquilidad a Belsasar. Le dice: no tengas miedo. Hay solución a este problema. Y miren, aquí podemos nosotros encontrar una perla muy linda en relación a los problemas. Cuando hay un problema sumamente grave, hay personas que, como Belsasar, empiezan a temblar, se llenan de miedo y no saben qué hacer. Y creen que solamente hay una solución. Belsasar consideraba que la única solución era que sus sabios le dijeran qué significa. Y como esa solución no funcionó, ¿qué pasó? Se turbó, estaba angustiado y todos no sabían qué hacer. Pero ante un problema grave también hay personas que, como la reina, ven más allá de la única posible solución, ven otra solución. Recuerde, todo problema tiene más de una solución. ¿Qué le dice la reina? En tu reino hay un hombre en el cual mora el espíritu de los dioses santos, y en los días de tu padre se halló en él luz e inteligencia y sabiduría, como sabiduría de los dioses, al que el rey Nabucodonosor, tu padre, oh rey, constituyó jefe sobre todos los magos, astrólogos, caldeos y adivinos. La reina conocía a Daniel, sabía
lo que Daniel podía hacer. Sabía quién era Daniel. Y ahora le presenta a Nabucodonosor esta otra solución. Él puede dar solución a tu problema. En ocasiones nosotros no podemos solucionar el problema, pero otros pueden ayudarnos. Hay que estar abiertos a recibir ayuda externa. Volvemos a la historia. Por cuanto fue hallado en él mayor espíritu y ciencia y entendimiento para interpretar sueños y descifrar enigmas y resolver dudas. Esto es en Daniel, al cual el rey puso por nombre Belsasar. Llámese pues ahora Daniel y él te dará la interpretación. Él va a solucionar tu problema. Él va a responder a tu pregunta. Él va a darte la interpretación porque él puede. Miren el testimonio que tenía Daniel en la corte. Pero ¿por qué Belsasar no recordaba a Daniel? Generalmente las personas que están abocadas a hacer el mal, a negar a Dios, no consideran para nada a los siervos de Dios. No los toman en cuenta. Entonces Daniel fue traído delante del rey. Y dijo el rey a Daniel: ¿eres tú aquel Daniel de los hijos de la cautividad de Judá que mi padre trajo de Judea? ¿Eres? Entonces le pregunta: ¿eres tú? ¿Y cuál es la respuesta de Daniel? Miren, había pasado tantos años y se seguía recordando que era un cautivo. Daniel responde: no, todavía. Más adelante va a responder: yo he oído de ti que el espíritu de los dioses santos está en ti y que en ti se halló luz, entendimiento y mayor sabiduría. He escuchado de ti. En contraste con las palabras de la reina y las de Nabucodonosor, Belsasar omite el adjetivo santos referido a los dioses. Yo he oído de ti que el espíritu de los dioses santos está en ti. Dioses. Recuerden, ellos tenían su propio lenguaje. Daniel había dejado en claro que hay un Dios. Y ahora fueron traídos delante de mí sabios y astrólogos para que leyesen esta escritura y me diesen su interpretación, pero no han podido mostrarme la interpretación del asunto. Era evidente la incapacidad de los sabios de la corte para entender los mensajes de Dios. Generalmente los sabios inventaban cosas. Generalmente los sabios de las cortes o los hechiceros de algunos pueblos lo que hacían eran inventaban historias o creaban escenarios para tener manipulado a la gente. No es que tenían poder alguno. Yo pues he oído de ti que puedes dar interpretaciones y resolver dificultades. Resolver problemas. He oído que tú eres bueno para resolver problemas. Hay personas que son hábiles para resolver problemas. Hay personas que saben cómo conducirse en cada situación. Y ahora Belsasar dice: yo he oído de ti. ¿Quién le había dado esta información? La reina. ¿Por qué Belsasar no recordaba a Daniel? Daniel había hecho mucho, había sido una autoridad allí en Babilonia. No se pudo haber olvidado en poco tiempo, sino que para los paganos, para los ateos, los fieles siervos del Señor son puestos en el olvido, no son considerados para nada. Si ahora puedes leer esta escritura y darme su interpretación, serás vestido de púrpura y un collar de oro llevarás en tu cuello y serás el tercer señor en el reino. ¿Qué le está diciendo? Te voy a pagar por tus servicios, te voy a premiar por tus servicios. ¿Y cuál es la respuesta de Daniel? Daniel respondió: tus dones sean para ti y da tus recompensas a otros. Leeré la escritura al rey y le daré la interpretación.
todo lo que recibimos de Dios hemos de dar. Como dijo Jesús, de gracia recibisteis, dad de gracia. Hay quienes hacen dinero con el nombre de Dios. Hay quienes ven una oportunidad de llenarse de dinero, supuestamente sirviendo a Dios, haciendo milagros. Pero ¿qué hace Daniel? Deja en claro que su servicio es un servicio que Dios le ha encomendado, por lo cual no cobra. ¿Qué dice? Tus recompensas dalos a otros. El Altísimo Dios, oh Rey, dio a Nabucodonosor tu padre el reino y la grandeza, la gloria y la majestad. Antes de interpretar la escritura, ahora Daniel le recuerda a Belsasar un poco de la historia. ¿Y cuál es el propósito de recordarle la historia de Nabucodonosor? Es recordarle que él tiene mucha luz, que él conocía al Dios vivo y cómo es que él se había rebelado contra Dios. Nabucodonosor recibió todo el poder y la gloria de parte de Dios. El Dios Altísimo dio a Nabucodonosor. Tú lo sabes eso. Y por la grandeza que le dio, todos los pueblos, naciones, lenguas temblaban, temían delante de él. A quien quería mataba y a quien quería daba vida. Engrandecía a quien quería y a quien quería humillaba. Aquí Daniel está recordando la visión del árbol. Mas cuando su corazón se ensoberbeció y su espíritu se endureció en su orgullo, fue depuesto del trono de su reino y despojado de su gloria. Dios le dio una gran lección. Dios demostró que tenía el control. Dios demostró que estaba por encima de todos aquellos dioses de cualquier metal o cualquier material que puedan haber empleado. Y fue echado de entre los hijos de los hombres, y su mente se hizo semejante a la de las bestias, y con los asnos monteses fue su morada. Hierba le hicieron comer como a buey, y su cuerpo fue mojado con el rocío del cielo, hasta que reconoció que el Altísimo tiene dominio sobre el reino de los hombres, y que pone sobre él al que le place. Hasta que reconoció, Nabucodonosor reconoció el poder de Dios, reconoció el señorío de Dios. Y tú, su hijo Belsasar, no has humillado tu corazón sabiendo todo esto. Tú lo sabías. Belsasar tuvo mucha luz. Belsasar tuvo la oportunidad de entregar su vida a Dios. Y por eso es que más adelante vemos que Belsasar es juzgado según la luz que tuvo. Todas las personas que han de ser juzgadas responderán según la luz que recibieron, sino que contra el Señor del cielo te has ensoberbecido e hiciste traer delante de ti los vasos de su casa, y tú y tus grandes, tus mujeres y tus concubinas, bebisteis vino en ellos. Además de esto, diste alabanza a dioses de plata y oro, de bronce, de hierro, de madera y de piedra, que ni ven, ni oyen, ni saben, y al Dios en cuya mano está tu vida, y cuyos son todos tus dominios, nunca honraste. ¿Qué le está diciendo? Tú sabes. Tú no estás en tinieblas. Conoces el mensaje. Al Dios en cuya mano está tu vida, y en cuyos son todos tus caminos, nunca honraste. A Belsasar se le recuerda todas las oportunidades que tuvo de reconocer a Dios como su Dios, como su Señor. Lo acontecido con Nabucodonosor no fue un hecho aislado, fue un hecho conocido por todos.
Entonces de su presencia fue enviada la mano que trazó esta escritura, y la escritura que trazó es Mene, Mene, Tekel, Uparsin. Daniel inmediatamente lee la escritura. Los sabios no pudieron leer y él lee con una facilidad. Los misterios de Dios le son revelados a sus hijos. Las cosas espirituales se entienden solo espiritualmente. Esta es la interpretación del asunto. Mene, contó Dios tu reino y le ha puesto fin. Mene. Llegó a su final. Colmaste el vaso. Ya no hay más para ti. Tu reinado ha llegado a su fin. El imperio babilonio ha llegado a su fin. Tekel, pesado has sido en balanza y fuiste hallado falto. Los eruditos judíos llamados masoretas, que agregaron los signos vocálicos a los manuscritos bíblicos, puntuaron la palabra aramea tekel como si fuera un sustantivo, al igual que mene. Evidentemente debería haber sido puntuada como un participio pasivo. Tequil. La forma tekel quizá fue escogida por los masoretas por su mayor similitud de sonido con mene. Daniel informó inmediatamente al rey cuán importante era que Dios lo hubiera pesado. Belsasar fue hallado falto en valor moral. Pesado has sido en balanza y fuiste hallado falto. Estas terribles palabras de condenación dirigidas al disoluto rey de Babilonia condenan a todos los que como Belsasar descuidan las oportunidades que Dios les da. En el juicio investigador que ahora se está llevando a cabo, tal como lo menciona Daniel 7:10, los hombres en un sentido figurado son pesados en la balanza celestial para ver si su carácter moral y estado espiritual corresponden con los beneficios y las bendiciones que Dios les ha otorgado, con la luz que han recibido. Las decisiones de ese tribunal son inapelables. En vista de la solemnidad de la hora, todos deben velar para que el momento decisivo que fija para siempre el destino de cada hombre no los halle sin prepararse, no los halle faltos, sino que los halle completos. Pérez, tu reino ha sido roto y dado a los medos y los persas. Llegó el final del imperio babilonio. Y miren, el cumplimiento de estos acontecimientos nos hablan claramente de que Dios conoce la historia. Cuando nosotros revisamos un poco la historia, se dice que Belsasar había sufrido una derrota, pero a pesar de eso, estaban en celebraciones, confiados en los muros infranqueables que rodeaban la ciudad. Pero los medo-persas habían desviado el curso del río, y por donde entraba el río a la ciudad es que ellos ingresaron, y los hallaron a todos embriagados. Y por esa razón no necesitaron derramar nada de sangre. Pérez, tu reino ha sido roto y dado a los medos y persas. Entonces Belsasar mandó vestir a Daniel de púrpura y poner en su cuello un collar de oro y proclamar que él era el tercer señor del reino. Como que Belsasar, por su embriaguez, no entendía la gravedad del asunto. Se puso a premiar a Daniel. Ese premio fue muy efímero. Cumplió con su promesa, pero no tenía sentido, porque ya no era el rey. La misma noche fue muerto Belsasar, rey
de los caldeos, la misma noche. Aunque no se menciona a Belsasar en los documentos cuneiformes que describen la caída de Babilonia, Jenofonte declara que el rey impío de Babilonia, cuyo nombre no se menciona en el relato, fue muerto cuando Gobrias, el comandante del ejército de Ciro, entró en el palacio. Aunque debe reconocerse que el relato de Jenofonte no es históricamente fidedigno en todos sus detalles. Recordemos que la historia es según quien lo cuenta. No perdamos de vista eso. Y Darío de Media tomó el reino siendo de 62 años. El reino había llegado a su final. Darío era un rey, pero el rey en sí del imperio era Ciro, como lo vamos a ver más adelante. ¿De qué nos habla este capítulo 5? De las oportunidades perdidas. Si hay un mensaje que hemos de rescatar es eso. La luz de Dios se presenta a cada una de las personas y cada persona será juzgada según la luz que ha recibido. Belsasar desafió, rechazó la luz. Fue pesado y fue hallado falto. Y una vez más encontramos que los mensajes de Dios solo pueden entenderlo las personas que han abierto su corazón al Espíritu Santo. Los mensajes espirituales solo pueden ser entendidos, interpretados por personas espirituales. Todos vamos a comparecer ante el tribunal de Cristo. Y para no ser hallados faltos, aceptemos la salvación que Él nos ofrece. Que Dios te bendiga. Amén.